Buenas noches. Buenas noches. La verdad que es un placer para mí estar en esta noche delante de ustedes. Me siento muy contento, me siento muy gozoso de poder tener esta oportunidad y compartir la palabra de Dios con ustedes. Antes que nada, a mí no me gusta casi que decir nada sin antes poner mi vida en las manos de Dios. Así que les voy a pedir, así como usted se encuentre, que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar un momento. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta noche, Señor. En este momento, Señor, vengo pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome el control absoluto, Señor, de principio a fin, Señor. Toma el control de mi vida, Señor, para proclamar lo que creo yo, tú quieres que yo diga, Señor, y también de mis hermanos para que puedan recibir la palabra de Dios efectiva, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, hoy es una noche muy especial, me siento muy contento, me siento muy gozoso de poder traerle la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir un tema que para mí es un tema que me apasiona, un tema que es muy interesante para mí. Yo les compartí a mis papás de que este tema, en verdad yo me siento muy identificado con él. Es un tema que me siento muy cómodo compartiendo porque es algo con lo que yo me identifico desde hace muchos años atrás. Este tema se llama ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? Y para eso voy a pedirles, vamos a hablar sobre tres ejemplos en la Biblia. Tres ejemplos en la Biblia que nos van a ayudar a darnos cuenta, tal vez, si no sabemos, quiénes somos nosotros para Dios. Esos tres ejemplos son Moisés, Jeremías y Pedro. Son tres ejemplos. No me voy a basar en un versículo específico, pero sí en estos tres ejemplos para ayudarnos a entender o a descubrir, si no sabemos aún, quiénes somos nosotros para Dios. Y para eso les voy a pedir de que vayamos buscando nuestras Biblias, Éxodo 3, del 10 al 11. Repito, el tema de hoy es ¿quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? Y vamos buscando en Éxodo capítulo 3, versículo 10 y 11. Yo no sé, pero yo solo quiero que un momento antes de leer la palabra, usted se haga esta pregunta a usted mismo y se pregunte, ¿quién soy yo para Dios? Yo no sé si usted a lo largo de su vida, sea corta o sea larga, lo que haya vivido ya, pero a lo largo de su vida, usted se ha preguntado en algún momento, ¿quién soy yo para Dios? ¿Será de que Dios tiene algún propósito especial para mi vida? ¿Será de que Dios me trajo a este mundo para realizar alguna tarea o no sé? Muchas veces hemos dudado quizás, muchas veces tal vez nos hemos hecho esta pregunta o no hemos sabido qué hacer con respecto a Dios y con respecto a muchas cosas. Entonces yo quiero que usted se pregunte nada más en esta noche, se pregunte usted mismo y se deje esa pregunta ahí durante toda la noche. ¿Quién soy yo para Dios? Y vamos a leer en Éxodo. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hace algunos años atrás, puede tomar asiento el que está de pie, hace algunos años atrás, era mucho más joven yo, tenía tal vez 12, 13 años, y yo quería hacer algo para Dios, yo quería servirle a Dios, pero yo no sabía de qué manera. Yo en aquel momento estaba en una organización que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios y ahí yo daba testimonio, las personas daban testimonio y compartían lo que Dios había hecho en sus vidas, pero yo decía, ¿y yo? Tengo 12, 13 años, no, y yo pensaba que el testimonio tal vez era esa persona que había matado a alguien, tal vez que había andado en las drogas, tal vez que había sido un borracho. Yo pensaba que eso era tener testimonio. Y entonces, en mi ignorancia y en mi inocencia, yo pensaba que yo no le podía servir a Dios.
Entonces yo dije, tal vez le pueda servir a Dios tocando un instrumento o cantando, pero resulta, no tocaba ningún instrumento y cantaba bien feo. Entonces, ¿cómo le iba a servir yo a Dios? Entonces, teniendo 12, 13 años, yo me encontraba muy frustrado porque yo quería servirle a Dios y yo no sabía cómo, yo no sabía cómo hacer. Me encontraba con temor porque decía yo, ¿y cómo hago? Y me hacía muchas preguntas teniendo esta corta edad. Entonces, cuando les digo de que en verdad me siento identificado con este tema, es porque en realidad me siento identificado con este tema. Me siento identificado con cada uno de estos ejemplos, y con Moisés es uno de ellos. Moisés era un hombre que ustedes conocen su historia, fue recogido por una de las princesas de Egipto, del faraón en ese momento, y fue criado como uno de ellos, y él nació con muchos privilegios y todo esto. Ustedes saben la historia y saben que en algún momento él se le jaló una torta y tuvo que huir porque mató a uno de los funcionarios del faraón. Él tuvo que huir de Egipto. Él fue y se refugió, bueno, y estando ya apacentando las ovejas de Jetro, él ve un fuego en la montaña y entonces él se siente inquietado y él va. Pero este hombre en aquel momento, cuando se presenta ante aquel fuego, él tenía 80 años. Moisés tenía 80 años alrededor en ese momento. Estaba un poco viejo tal vez. Entonces, si nos ponemos a pensar que tal vez qué analizaba Moisés, yo estoy muy viejo, no puedo realizar algo. Tal vez lo que Dios me vaya a mandar a hacer, yo no voy a poder hacerlo. Y tal vez voy a poner muchos peros, y más refiriéndose de que en un momento cuando Dios le dice lo que Él quiere que haga, Moisés sabe de que es regresar a ese lugar donde él huyó. Entonces él comienza a sentir temor, pero él lo que no se daba cuenta es quién era él para Dios. Él se veía a sí mismo como alguien que se había equivocado, se veía a sí mismo como alguien que había fallado a este imperio, que había fallado al faraón y había matado a este funcionario. Entonces tal vez él mismo se veía como alguien que no podía regresar ahí. Él decía que él era tartamudo, que le costaba hablar, que qué iba a decir. Entonces él ponía muchos peros y tal vez en la razón humana pues estaba en lo cierto. Tal vez él no debería de haber regresado ahí porque tal vez lo iban a matar. Entonces Moisés, teniendo 80 años, él tal vez piensa que es muy viejo. Pero yo quiero que veamos algo que es muy interesante. Moisés se veía así como esta persona que les describí. Tal vez como una persona vieja, tal vez como una persona que no podía realizar algo, tal vez como una persona que no tenía la capacidad. ¿Cómo se iba a presentar ante el faraón a decirle que Dios lo había mandado, o ante su pueblo a decirle que Dios le había mandado? Y entonces él se veía a sí mismo de esta manera. Pero él no se estaba dando cuenta que Dios lo estaba viendo como el libertador de Israel. Él no se estaba dando cuenta que Dios estaba viendo en Moisés, en ese señor de 80 años, que a pesar de que él pensaba que no tenía la capacidad, él no se estaba dando cuenta que Dios lo estaba viendo como ese hombre que iba a utilizar como instrumento para libertar a su pueblo. Él no se daba cuenta de eso, porque él simplemente estaba viendo desde el punto de vista humano, y desde sus propios complejos tal vez, o sus propios límites, o sus propios gigantes. Pero él no se daba cuenta de esta maravilla, de cómo Dios lo estaba viendo a él, de cómo Dios estaba viendo a Esteban, de cómo Dios estaba viendo tal vez a Juancito. Tal vez muchas veces no nos damos cuenta, y Moisés era este caso. Él no sabía quién era él para Dios, saber de que era un libertador del pueblo de Israel. Yo siento que les voy a contar una anécdota. No sé si debería contarla, pero es un poco graciosa y a mí me llama mucho la atención. Resulta que yo siento que Moisés se sentía como una vez me pasó a mí. Yo andaba en Pérez Celedón, en una actividad, en un evento,
iba a dar testimonio. Y resulta que nos quedamos en una casa de unos amigos y como el servicio que usa toda persona estaba ocupado, entonces los papás no estaban y me prestaron el servicio de los papás, el servicio de ellos, exclusivo de ellos, ¿verdad? Y yo, bueno, estoy necesitado, tengo que ir, ¿verdad? Resulta que yo me voy para el servicio y me jalo una torta. No es que quiero la cloaca donde uno se sienta. La quebré. Yo no sé cómo se desacomodó y la quebré. Yo me sentí malísimo, porque yo dije, me lo prestaron porque los papás no estaban y me jalo esta torta. Imagínense en cómo me sentí yo. Imagínense en cómo se sentía Moisés. Él no quería regresar a Egipto. ¿A quién se le ocurre? Si ustedes me preguntan, no he regresado y no quiero regresar a esa casa. No sé si se darían cuenta y encontrarían la cloaca. Me imagino que sí. Tal vez un pellizco, no sé. Algo pasó. Pero tal vez así se sentía Moisés. Él no quería regresar a Egipto. Yo tampoco quiero regresar a esa casa. Pero imagínense en la situación en la que se encontraba él. Él se encontraba en una situación difícil, una situación muy difícil, tal vez en lo personal, en lo humano. Pero, insisto, él no sabía y no entendía de que más allá de eso, Dios lo veía de otra manera. De que más allá de eso había un propósito maravilloso que iba a marcar la historia de toda la historia de la humanidad, donde el pueblo de Israel iba a ser libertado por este viejo de 80 años. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que no sabía. Entonces, si allá usted me está diciendo es que yo tengo 50 años, 60 años, no me venga a decir con eso, porque Moisés tenía 80 y aún así abrió el mar. Con el poder de Dios, siendo un instrumento, abrió el mar, teniendo 80 años, simplemente porque se sometió a la voluntad de Dios y Dios se glorificó por medio de él para libertar a su pueblo. Entonces, no me venga a decir con cuestiones de edades de que tengo esta edad o no, porque lo que usted es para Dios es lo que usted es, y lo que Dios quiere hacer por medio de usted es lo que Dios va a hacer si usted se lo permite. Ese es el primer ejemplo. Y en cada ejemplo quiero dejarles un punto que quiero que ustedes se lleven. Y este punto es que sucedió algo curioso. Moisés, a pesar de todo lo que él pensaba de sí mismo, a pesar de que él creía que no era capaz, él buscó a Dios. Él se atrevió a buscar a Dios y él fue donde Dios y quería más de Dios y tenía unas ganas de ver a Dios, de estar con Dios y todo. Y él comenzó a descubrir quién era él para Dios. Conforme fue buscándole, conforme se fue acercando a Dios, él comenzó a descubrir de que en verdad él había sido llamado para libertar a Israel. Entonces, el punto número 1 que yo quiero dejar para que usted se lleve para su vida, para que usted se lleve en lo personal, es que usted busque a Dios. Si usted quiere darse cuenta quién es usted para Dios, usted obviamente no se va a dar cuenta si usted se queda sentado en una silla y usted nunca hace por dónde buscar tal vez cuál es el propósito que Dios tiene. Entonces yo quiero que usted se lleve a este punto y es buscar, acercarme, atreverme a buscar más de Dios, a saber qué es lo que Él quiere hacer conmigo. Entonces, como punto número 1, llevémonos esto, atrevernos, acercarnos más a Dios. El ejemplo número 2, como antes lo comentaba, es Jeremías. Y vamos a ir buscando Jeremías 1, capítulo 1, versículo 4 al 10. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10. Resulta que esta noche en la que yo me encuentro frustrado porque yo quería servirle a Dios, yo no sabía qué hacer. Como les digo, yo no sabía si cantaba feo, yo no sabía si tocar un instrumento, no sabía tocar, yo no sabía qué hacer. Entonces yo desesperado una de estas noches, yo le digo, Señor, yo necesito que tú me hables, porque yo ya no aguanto más. Había un deseo en mí que yo no entendía, que yo quería hacer algo por Dios, yo quería servirle de alguna manera. Entonces yo le pido a Dios que me hable por medio de su palabra, y voy y me encuentro a Jeremías. Y me identifico mucho porque simplemente la situación que vivía Jeremías en aquel momento era la situación que yo estaba pasando. Entonces vamos a leer Jeremías 1, de 4 al 10. Y leemos así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo,
Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Yo me sentía identificado con Jeremías en ese momento porque yo pensaba que era muy joven. Imagínense, tenía 12, 13 años. Yo decía que no tenía palabras. Y cuando era más pequeño yo era muy tímido. Entonces a mí me daba miedo hablar. A mí me daba miedo y le pueden preguntar a mi mamá que yo llegaba a una reunión y me decía, se queda aquí, y ahí me quedaba. Yo llegaba a algún lugar y los chiquitos salían a jugar y todo, y yo por mi, no sé, por ese temor, me sentía como pequeño, como humillado, y usted cualquiera dice, ¿cómo? Se sentía humillado. Claro, yo me sentía humillado, yo me sentía menos, y eso me hacía tener temor de hablar, tener temor de llegar y decirle a ustedes de que tal vez Dios tenía algo para su vida, jamás lo iba a hacer. Y yo en ese momento me sentía así como Jeremías y yo decía, Señor, yo no sé hablar, yo no puedo hablar. ¿Qué voy a decir? Y me sentía muy frustrado. Y entonces llego y leo esta palabra y yo comienzo a llorar. Empapo toda la Biblia de lágrimas porque Dios estaba tocando mi corazón. Y yo sentía como Dios me estaba diciendo, ¿cómo se le ocurre a usted decir que es muy pequeño? ¿Cómo se le ocurre a usted decir que es muy joven? ¿No se da cuenta que yo quiero usarlo a usted? Y entonces yo comienzo a descubrir de que Dios estaba hablando a mí, de que Dios quería de que yo entendiera de que no importa la edad, de que no importa nada cuando Él te llama, cuando Él quiere usarte y cuando tú entiendes quién eres tú para Dios y te dejas usar por Dios, Dios comienza a glorificarse por medio de su vida. Y yo comienzo a entender esto. Y ese fue el despertar en mí. Teniendo 12, 13 años exactamente, no recuerdo. Desde ahí hasta el momento he servido a Dios con todo mi corazón. Desde ahí hasta el momento comencé a hablar de Dios, comencé a moverme, comencé a tratar de transmitir, a pesar de mis circunstancias, comencé a tratar de entender que Dios me estaba viendo con unos ojos de que Él quería usarme. Y entonces, yo cuando realizaba esta prédica, yo veía, bueno, Moisés decía que era tal vez muy viejo, se pensaba él, y Jeremías decía que era muy joven. Entonces, ¿por qué si Dios aún así usa a un viejo, a un joven, cómo vamos a poner peros? No podemos poner peros. Porque Dios va a usarte siendo viejo, siendo joven, siendo niño, como sea, Dios va a usarnos a cada uno de nosotros. Está en el detalle si nosotros le permitimos y entregamos su vida a Él para que Él nos use. Y es este punto número 2, con este ejemplo de Jeremías, que yo quiero que usted se lleve, a que usted acepte el llamado de Dios que le está haciendo en esta noche. A que usted acepte este llamado de hacer lo que Dios quiere que usted haga. Que usted acepte ese llamado de cumplir los propósitos y ser obediente a Dios, de transmitir su palabra o hacer lo que Él diga. Entonces, como punto número 2, quiero que usted se lleve para su vida el aceptar el llamado que Dios le hace. Recordemos el punto número 1, con el ejemplo de Moisés, es atrevernos a buscar más de Dios. Cuando nos atrevemos a buscar más de Dios, quizás vamos a recibir, quizás no, estoy seguro que vamos a recibir un llamado de Dios. Cuando buscamos de Dios y entregamos nuestra vida a Él, vamos a recibir un llamado. Y entonces, cuando recibamos este llamado, es donde yo quiero motivarle. Como ejemplo, Jeremías viéndolo, motivarle para que usted acepte ese llamado que Dios le está haciendo. Y no me diga de que usted no tiene palabras. No me diga que es que usted no fue capacitado.
No me diga que es que usted ni siquiera se ha estudiado, ni siquiera fui a la escuela, ni siquiera sé leer o escribir. Cuando Dios quiere usarlo a usted, no escoge los capacitados. Dios capacita a los llamados. Y Dios comienza a capacitar nuestra vida. Si nosotros nos disponemos y ponemos su servicio, nuestra vida a servicio total a Él. Entonces, a mí no me venga a decir usted de que yo no puedo, de que usted no puede, de que usted esto, de que usted lo otro, porque yo no me voy a tragar el cuento. Usted puede ser usado por Dios si usted acepta ese llamado que Dios le ha hecho. Entonces yo en verdad quiero motivarle a usted a que no solo se atreva a buscar a Dios, sino que se atreva a aceptar ese llamado. Va a llevar tanto consecuencias positivas como muchos sacrificios, tal vez, pero va a valer la pena. Yo le aseguro a usted que va a valer la pena. Jeremías aceptó su llamado siendo un joven de 20 años, se dice, cerca de 20 años tenía Jeremías. Cerca de 20 años tenía Jeremías. Y él aceptó su llamado y Dios lo utilizó como un profeta. ¿A cuántos no le gustaría ser utilizado por Dios? ¿O cuántos muchas veces hemos dicho, no, yo no, que lo haga otro? Y hemos rechazado ese llamado que Dios nos está haciendo. Hemos hecho a un lado ese llamado que Dios está haciendo a su vida. Y no le estoy diciendo que precisamente usted tenga que dejar su trabajo y dedicarse totalmente a hablar de la palabra de Dios. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que simplemente sea un proclamador de vida, que usted transmita la vida. Y eso es algo que yo tengo muy grabado en mí, que usted pueda transmitir la palabra de Dios con lo que sea, con cualquier cosa de su vida. Que usted pueda transmitir y en verdad cumplir ese llamado que dice la palabra de llevar el evangelio a toda parte, a toda lengua, a todo lugar. Entonces no hay peros. No hay que si eres viejo o que si eres joven. No hay. Simplemente somos nosotros que no dejamos que Dios obre y se glorifique por medio de nuestra vida. Y yo quiero que vayamos al punto número 3, al ejemplo número 3, perdón, que es el de Pedro. Y vamos a ir a Juan 18:25. Este es el ejemplo número 3. A Juan 18:25. Y tal vez se esté preguntando por qué Pedro. ¿Qué tiene que ver Pedro en esto? Pero ya nos vamos a dar cuenta. ¿Lo tenemos? Juan 18:25. Dice así: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esta es la parte donde Pedro niega a Jesús. Ya antes lo había negado una vez. Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces. 3 veces. Y de hecho, lo negó 3 veces. Ahora, ¿por qué uso este ejemplo? Para saber quiénes somos nosotros para Dios, o para ayudarnos. Si usted nota, Pedro le falló a Jesús, Pedro le falló a Dios. Bien sabemos, lo traicionó, fue un traidor. Él traicionó a Jesús, a su amado, a su maestro. Él lo traicionó y 3 veces. ¿Cómo se pudo haber sentido Pedro? Él se veía a sí mismo y él decía, no, soy un traidor, no merezco nada. Y salió y huyó. Y dice que volvió a hacer las labores que él hacía tiempo atrás, antes de seguir a Jesús. Volvió a pescar y volvió a sus labores, porque él dijo, no, tal vez esto no es lo mío. Tal vez no pasé la prueba. Tal vez ni siquiera pude aceptar de que yo estaba con el maestro. Yo no sirvo para esto. Tal vez él se pensó eso. Lo mío es pescar. Lo mío es andar allá adentro del mar, andar pescando, tirando la red. Tal vez Pedro se pensó eso.
Y tal vez él dijo, no, yo paso, eso no es lo mío. ¿Y por qué utilizo el ejemplo de Pedro? Porque quizás muchas veces fallamos a Dios, pecamos en contra de Dios, le fallamos, le traicionamos con algo y pensamos que ya no somos dignos de hacer algo que tal vez Dios nos había llamado o destinado o que nos había anunciado que íbamos a tener que hacer antes. Y a pesar de que Pedro se veía a sí mismo como un traidor, cuenta la Biblia de que cuando Jesús se le aparece, solamente le hace una pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Bueno, lo usa de otra manera. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces le pregunta esto, ¿me amas? No le dijo nada más, me traicionaste, viste lo que te dije, me ibas a traicionar, yo te lo dije. No, solo le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? Y eso fue lo único que le preguntó Jesús. No lo señaló, no le dijo, viste que no ibas a ser capaz. No, simplemente le preguntó, ¿me amas? Y Pedro se estaba muriendo tal vez de la angustia de saber de que le había fallado a Dios y que no había podido cumplir todo lo que tal vez Jesús le había enseñado que él hiciera. Y tal vez nosotros ahorita, actualmente, hemos hecho algo en contra de Dios, le hemos fallado a Dios muchas veces, somos pecadores. Y tal vez nos vemos como que no somos capaces porque le fallamos mucho a Dios. Y así nos vemos. Muchas veces me he encontrado en un desierto donde yo no aguanto más y yo simplemente me arrodillo y yo no sé qué hacer. Yo me arrodillo y yo no entiendo y yo digo, Señor, ¿y qué hago? He pecado contra ti y yo pienso tal vez que no voy a lograr la tarea que ya Jesús me encomendó, que ya Dios me encomendó. Y tal vez digo, Señor, he pecado, no puedo llevar a esta tarea, no puedo hacer esto que me has mandado, es mucho trabajo para mí. Y tal vez pienso que es mucho trabajo para mí y no me doy cuenta que yo me estoy viendo así, pero Dios me está viendo, ay hijo, tú y tus pequeñas cosas. No sabes que yo te veo como quien va a alcanzar a muchos jóvenes. No sabes que yo te veo como quien va a alcanzar a muchas personas. No sabes como quien yo te veo que vas a alcanzar a muchas familias simplemente para mi gloria, para la gloria de Dios. Y entonces es cuando yo me doy cuenta que simplemente me estoy viendo como humano, como pecador que soy, pero no me estoy viendo como quien soy yo para Dios. Y yo soy un hijo amado de Dios, que me ha designado una tarea o muchas tareas para glorificar su nombre. Entonces, ¿por qué Pedro? Porque si usted se siente identificado con Pedro en esta noche, en que le ha fallado a Dios y que piensa que ya no puede hacer lo que Dios le mandó, estás equivocado. Dios no te ve como tal vez Pedro se veía, como un traidor. Dios te ve como quien iba a apacentar las ovejas que Jesús le dijo. Tal vez Dios lo veía como ese instrumento a Pedro, que iba a apacentar las ovejas tras esa situación. Usted no se da cuenta que Dios lo ve a usted como tal vez quien va a libertar a muchas personas, tal vez como el que va a proclamar el evangelio en muchos lugares. Tal vez usted no se da cuenta que Dios lo ve de una manera tan especial para desarrollar una tarea tan especial para glorificar su nombre y usted se está envolviendo y está dando vueltas en el mismo círculo y está nadando en el mismo charco y no se da cuenta que Dios simplemente quiere usar su vida, que Dios quiere usarlo a usted. Y ponemos excusa del trabajo, ponemos excusa del estudio, ponemos excusa de cualquier cosa. Ponemos cualquier excusa del estudio, o los jóvenes dicen, ay, es que las chiquillas me gustan demasiado. Tal vez podemos poner cualquier excusa. Yo podría poner cualquier excusa. Pero yo tengo claro quién soy yo para Dios. Y que a pesar de mis circunstancias, mis situaciones, y a pesar de que tengo mucho que cambiar, aún así yo tengo claro para lo que estoy trabajando. Para cumplir la voluntad de mi Padre y para glorificar su nombre con todas las acciones y todas las cosas de mi vida. Yo lo que quiero a usted es motivarle
a que en verdad, si usted se siente identificado con Moisés, tal vez porque tenga una edad ya avanzada, o tal vez porque tuvo temor, o tal vez se siente identificado con Jeremías, porque Jeremías tal vez, ya sea por la edad también, o porque tal vez cree no tener las palabras necesarias, o tal vez dice no tener la capacidad. O si usted se identifica con Pedro y dice, no, es que yo no puedo, he pecado y no creo ser capaz. Yo no sé con cuál de estos personajes, o si se identifica con los tres. Pero yo solo le voy a decir una cosa. Si usted se atreve a buscar a Dios, y por lo consiguiente Dios le da un llamado y usted acepta su llamado, y además de eso, como Pedro, acepta seguirle y hacer su voluntad, que fue lo que Pedro hizo. Aceptó seguir a Jesús y hacer lo que él estaba mandando. Si usted acepta eso y acepta y cumple esos 3 puntos, yo le aseguro a usted que usted va a vivir una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque usted va a caminar conforme a no lo que usted quiere, sino a lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque usted se vio como Dios lo veía, no como usted se veía. Usted se vio no como un simple muchachito, no como un simple señor, una simple mujer, un simple niño. Usted no se vio como eso, sino que usted se vio como aquella persona que Dios tenía para realizar grandes prodigios, para glorificar su nombre, no su vanagloria, sino el nombre de Jesús, ponerlo en altos lugares. Y cuando usted se vea como Dios lo ve, usted va a comenzar a caminar en lo sobrenatural. Y usted va a comenzar a sentir que usted vuela, que usted camina riquísimo, que todo lo que pasa en su vida, a pesar de las situaciones, usted sabe que Dios está con usted. Y usted al fin va a descubrir quién es usted para Dios. ¿Quién es usted para Dios? Entonces, yo le quiero preguntar, no sé, a Walquiria. Si Walquiria se siente simplemente una joven, y no me responda, simplemente Walquiria si se siente una joven nada más que vino a este mundo a vivir, a crecer, a morir, y el ciclo de la vida, y nada más a eso. No sé si tal vez alguno de ustedes cree que simplemente a eso vino a este mundo. No, yo le digo que no. Usted vino porque Dios lo trajo a cumplir un propósito. Y entienda de una vez por todas quién es usted para Dios y lo que Dios quiere hacer por medio de su vida. Yo quiero invitarle a ponerse de pie, el que tenga la disposición. Y recuerde estos 3 ejemplos: Moisés, Jeremías y Pedro. Recuerde estos 3 ejemplos. Y recuerde que en cada uno de estos ejemplos hay un punto que puede marcar su vida. Hay un punto que puede edificar su vida de tal manera que cambiará todo el rumbo de lo que usted ha planeado. Estos puntos pueden marcar el rumbo de todo lo que usted ha planeado. Si usted se atreve a buscar a Dios como punto número 1. Si usted se atreve a aceptar el llamado de Dios como punto número 2. Y si usted acepta seguirle y a cumplir su voluntad como punto número 3, yo le aseguro que ya usted no tendrá que hacer lo que usted creía que era mejor, sino lo que Dios cree que es mejor para su vida. Y simplemente va a hacer que usted viva en una plenitud y en una sobrenaturalidad maravillosa, de bendiciones, de dificultades también, pero valdrá la pena, eso sí le digo, va a valer la pena, va a valer la pena el esfuerzo y todo lo necesario, pero siempre y cuando usted descubra quién es usted para Dios. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos, y simplemente no se visualice a usted como usted cree que es, sino que en este momento, desde su corazón, le diga a Dios: Señor, yo quiero saber cómo me ves tú. Yo quiero saber quién soy yo para ti. Yo quiero saber qué es lo que tú quieres hacer por medio de mi vida. Yo quiero saber
cuál es el rumbo que debo seguir. Y usted ahí en su corazón comience a buscar a Dios, atreverse a buscar a Dios como lo hizo Moisés. Y Dios va a hablar a su corazón. Dios va a hablar a su corazón. Aquí hay personas que Dios las ha llamado muchas veces a hacer una determinada tarea y han renunciado o han dicho, yo no puedo. Hay personas aquí, hay hombres aquí que Dios los ha llamado a realizar cosas maravillosas para glorificar su nombre y han dicho, yo no, estoy ocupado. Hoy simplemente Dios quiere que usted se dé cuenta cuán importante es usted para Él y lo maravilloso que Él quiere hacer por medio de su vida. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te doy gracias por este momento, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, está moviéndose en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, estoy seguro, ha hecho efecto en cada uno de nuestros corazones. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, está inquietando a cada uno, Señor. Te doy gracias, Señor, porque estoy seguro que tú estás mostrando, Señor, a cada uno de ellos, tanto hombre, mujer, grande, chico. Estás mostrando, Señor, tu amor y como tú le ves a cada uno de ellos. Yo hoy quiero declarar, Señor, de que cada uno de nosotros saldrá, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, aceptando tu llamado, Señor, aceptando tu llamado, Señor, aceptando seguirte y hacer tu voluntad, Señor, y así, Señor, lograr ser como tú nos ves, Señor, para la alabanza y la gloria de tu nombre, Señor. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, y todo honor, toda gloria y toda honra sea para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento si gusta. Yo quiero agradecerle porque hoy simplemente compartí lo que yo sentí en mi corazón que Dios traía para ustedes. Yo solo les digo y les motivo, les digo una última vez. No salga de este lugar de la misma manera, pensando que va a seguir siendo el mismo. Salga de este lugar sabiendo de la manera que Dios lo ve y comience a actuar, acercándose a Dios, aceptando el llamado a Dios y siguiéndole, haciendo su voluntad. La verdad que ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Muy buenas noches y hasta la próxima.